Si llegaste a este video y sos deportista, enhorabuena. Vas a estar viendo a partir de este día un consejo más por cada video que suba día a día. No sé cuántos voy a subir, así que no son 360, 365 días, 365 videos, pero sí me voy a comprometer a, por cada día que pasa, subir un consejo de nutrición. Hoy quería hablar particularmente de una cuestión que en los deportistas, en general, ¿no? No solamente deportistas, sino también en la sociedad en general, ¿no? Sucede. Que es algo que me resulta muy, quizás, complejo y que yo creo que es algo que se puede simplificar. Antes de arrancar, me voy a tomar un mate. ¿El mate hidrata? ¿Cuenta el mate como hidratación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mate no es solamente agua, ¿bien? El mate tiene estimulantes, que los estimulantes son muy similares al efecto de la cafeína, ¿bien? Pero también tengo que tener en cuenta bien la dosis de cafeína que tiene un mate. Porque obviamente la cantidad de estimulante que puede llegar a tener un mate no es la misma que la que puede llegar a tener un café. O la que puede llegar a tener algún alimento fuente de cafeína o suplemento de cafeína, ¿no? La realidad es que cuando nosotros hablamos sobre hidratación, el mate no es lo primero que se tiene en cuenta. Y de ahí es que tenemos que empezar a tratar de no hacer mejores preguntas, pero sí a tratar de encontrar mejores respuestas, ¿no? Si haces esa pregunta de si el mate hidrata por una cuestión de que estás queriendo hidratarte, nosotros no tomamos mate para hidratarnos, tomamos mate justamente con un fin que quizás es muy cultural, ¿no? Sobre todo de esta parte de Argentina, Uruguay y quizás Paraguay también, donde tomamos este mate por costumbre y porque nos mantiene activos, nos mantiene despiertos, ¿bien? Y porque es un gran compañero, yo tomo muchísimo mate y estoy súper orgulloso de eso, pero la realidad es que no lo tomo para hidratarme. Pero a raíz de eso, cuando nosotros tomamos mate, no nos da ganas de tomar agua, ¿bien? Es decir, no nos da ganas de tomar agua porque ya sentimos que estamos muy hidratados. Y quizás llega al final del día y no tomamos la suficiente cantidad de líquidos de agua, ¿bien? Y decimos, uy, me bajé 3 termos de mate hoy, pero no tomé agua, ¿bien? Acá hay que tener en cuenta diferentes parámetros. Y uno de los parámetros es justamente ese estimulante que tiene el mate. Ese estimulante que tiene el mate, que es muy similar a la cafeína, es un estimulante que se encuentra, pero no en tanta cantidad como para estimular la diuresis, ¿bien? De hecho, hubo un estudio de Francis Holloway, uno de los padres de la nutrición deportiva en Argentina, donde analizó la hidratación de jugadores de primera división, bien, comparando jugadores que tomaban mate con jugadores que no tomaban mate, y particularmente se vio que los jugadores que tomaban mate llegaban mejor hidratados a entrenamientos o partidos que los jugadores que no lo tomaban. A ver, el mate es una fuente de hidratación siempre y cuando no estés cambiando la yerba constantemente. Es decir, si vos particularmente tomás mate y le cambias la yerba cada 3 4 mates, y ahí sí puede que no sea la mejor fuente de hidratación. ¿Por qué? Porque vas a estar actualizando la cantidad de estimulante que le vas a estar agregando, y meter cierta cantidad de estimulante va a hacer que inevitablemente termine estimulando la diuresis, ¿bien? Y eso hace que quizás no te termine hidratando adecuadamente o no se termina reteniendo el agua. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de infusiones y demás, las infusiones no son fuente de hidratación. Es decir, si nosotros nos vamos a hidratar, recurrimos al agua, y si es un caso extremo, recurrimos a alguna bebida isotónica y tal. Pero el mate nunca lo vamos a tomar con el fin de hidratarnos. Pero sí que puede formar parte de nuestro plan de hidratación diario. Si tomás mate, si tomás bebidas estimulantes, ten en cuenta que quizás, por ejemplo, un mate, donde tenemos cierta cantidad de la yerba, en el mate tenemos que tener particularmente en consideración que la yerba se va lavando. Es decir, a medida que vos lo vas tomando, la cantidad de ese estimulante se va reduciendo porque la vas consumiendo. Y la cantidad que tiene de estimulante un mate de este estilo, ¿bien? No es significativa por la cantidad de yerba que lleva. Y a medida que se va lavando esa yerba, los mates que va tomando van teniendo cada vez menos esa sustancia estimulante. Y lo que va a hacer es que indudablemente lo que termines tomando sea agua caliente, bien, con gusto a yerba, básicamente. Entonces,
Al fin y al cabo, el mate termina hidratando. Y en cierto punto el mate hasta termina siendo una ayuda en la hidratación. Termina aportando a equilibrar ese balance hídrico de tu día. Pero cuando nosotros hablamos de hidratarnos, cuando nosotros nos queremos hidratar, no vamos a recurrir al mate. El mate puede formar parte de una planificación de hidratación, pero porque vos lo agregás a tu día a día. Y de hecho hasta puede ser una muy buena estrategia para el que no le gusta hidratarse. ¿Por qué? Porque el mate, al no ser solamente agua, es una infusión que no tiene calorías, no estás agregando calorías extra y estás también aportando a la hidratación. Y esto se ve evidenciado justamente con este estudio que les menciono de Francis Holloway. Entonces, el video de hoy quería que sea no específicamente sobre el mate, sino más bien esto de una dicotomía que hay, si es que se le puede llamar así, de buscar alimentos, buscar función en alimentos que en realidad no las tienen, ¿no? Esto, no hablo ahora específicamente del mate, sino de esto de buscar alimentos fuente de proteína donde no las hay, ¿no? Como por ejemplo, esto de buscar elaboraciones con proteína extremadamente complejas donde no las hay, como cuando se busca hacer, por ejemplo, barritas caseras con proteína, donde quizás tratamos de agregar una mezcla de cereales completamente compleja para buscar una proteína completa. No, hay que hacerlo más simple que eso. Si sos deportista, la realidad es que seguir un patrón alimentario completo que incluya carnes, productos de origen animal, con una muy buena calidad proteica, te va a ayudar muchísimo a poder llegar a tu proteína diaria y a poder tener una muy buena síntesis proteica muscular que te permita poder ganar masa muscular, fuerza y mantenerte fuerte, obviamente. Pero tratar de buscar, de entender la naturaleza de los alimentos, entender que son una matriz alimentaria y que hay alimentos fuente de nutrientes, ¿bien? Y que hay otros alimentos fuente de otros nutrientes. Es decir, cuando buscamos proteína, lo mejor es recurrir quizás al producto de origen animal, al fin y al cabo, ¿no? Si bien en los vegetales podemos encontrar proteínas, pero no son tan completas y hay que combinarlas, la persona vegana indudablemente tiene que tratar de combinar, por ejemplo, alimentos para poder llegar a una proteína completa. Lo ideal siempre es tratar de buscar efectividad de una planificación. Y cuando hablamos de deportistas, más aún. Cuando hablamos de deportistas, la efectividad se tiene que buscar por naturaleza. Que sea efectivo, pero que sea simple. Que te ayude a cubrir necesidades, que sea simple y que pueda generar adherencia. Porque si nosotros buscamos preparaciones hiper mega complejas con el fin de que tenga un objetivo que tranquilamente nos puede brindar un alimento, no tiene sentido a nivel práctico, ¿bien? Porque te saca foco del día, te saca foco de los entrenos y hace que luego quizás no llegues a cubrir ni siquiera los requerimientos nutricionales que tenés que alcanzar. Este video quería que sea una especie de reflexión como para comenzar con estos tips en particular. Y el de hoy es justamente tratar de hacerlo simple, tratar de reducir la fricción que hay entre buscar la fuente de nutrientes de un alimento con tratar de buscar complejidad. Una planificación alimentaria no tiene que ser compleja. De hecho, mientras más simple como deportista puedas armar una planificación, más adherencia vas a poder generar con ella. Es algo que quiero que te lleves, que es muy importante e interesante. Y si particularmente tomas mate, que entiendas que el mate hidrata, que mientras no le laves, no le cambies la yerba constantemente y mientras no te tomes 40 termos seguidos, que eso indudablemente va a hacer que te sobrehidrates y que te pegue el bajón del mate, como se dice acá, ¿no? Una sobrehidratación. Que te tomes un termito, quizás, de 1 litro y que quizás, nada, hasta mismo te sirve esa sustancia estimulante que tiene el mate para poder levantarte y estar más activo también, ¿no? Siempre tenemos que tratar de hacer un balance. Y si entra dentro de una planificación, bueno, perfecto, lo incorporamos. Y cuando tratamos de buscar algo en particular con una planificación alimentaria, recurrir a lo simple termina siendo lo más útil y lo más inteligente. Porque cuando sos deportista tenés que armar una planificación lo más inteligente posible. Así que bueno, video número 1, consejo 1, tip 1. Mañana voy a estar con el siguiente. Espero que me apoyes en esta serie. Déjame un comentario
sobre qué te gustaría que hable en alguno de estos videos, porque voy a estar abordando en profundidad lo mejor que pueda cada uno de los temas que toque. Traté de que sea lo más simple posible, respondiendo a una duda puntual, que es la del mate, y tratando de dar un consejo de mientras más simple, mejor. Pero nada, leo sus recomendaciones, suscríbete al canal para que te avise cuando te llegue la notificación y demás. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, espero que te sirva y nada, que estés pendiente. Nos vemos, deportista.